occipital y etmoides. Eso es bien importante que eso lo sepan de memoria. Y los huesos faciales son los maxilares, nasales, lagrimales, cigomáticos, palatino y los cornetes inferiores, el vómer y la mandíbula. Y esta es de manera general, ¿no? Todos los huesos del cráneo, ¿no? Este es el occipital, estos son los parietales, al otro lado está unido por una sutura, ¿ya? Una sutura que une a ambos parietales, que es la sutura sagital. Y este es el frontal. También tiene su sutura, que es una sutura que se llama brecmática o brecma, ¿ya? Y el hueso occipital con el parietal se unen mediante una sutura. También se llama sutura lamboidea. Y ahí este es el temporal. Este es el ala. Es un ala mayor del esfenoides, porque toda esta parte, a ambos lados, es como una mariposa, el esfenoides, ¿no ve? Y la mandíbula o maxilar inferior, maxilar superior, el hueso malar o el cigomático también, como se llama, ¿no? El hueso nasal y la órbita, que está compuesto por varios huesos también, ¿ya? Entonces les había mencionado que hay cuatro suturas importantes, ¿no? La coronal, que es entre el hueso frontal y los dos huesos parietales. Entonces, esta, no sé si ustedes se acuerdan, en los recién nacidos hay dos fontanelas, ¿no ve? La fontanela anterior y el posterior. Entonces, la fontanela anterior está formado por estos, ¿ya? Y es un tejido eh, lo que permite el crecimiento del cerebro, ¿ya? Y hay diferentes patologías que los niños sabemos, ¿no ve? Cuando el niño está deshidratado, nosotros ya como personal de salud, te viene un pacientito con diarrea, le toca siempre la fontanela, han debido ver ustedes a los médicos, ¿no? Si está deprimido, entonces tiene deshidratación. Si está abombado, entonces hay otras patologías, como puede ser la hidrocefalia y, y otras patologías que producen, ¿no? Estas alteraciones. La anterior, la fontanela anterior, se osifica o se cierra hasta los 2 años de vida, ¿no? Hasta los 28 meses. El sagital entre los huesos parietales, ¿no? Les he mencionado en la parte de arriba. La lamboidea entre los huesos parietal y el occipital. Las escamosas entre los parietales y los temporales. El hueso frontal, ya de manera general, forma la parte anterior del cráneo, ¿no? Y también forma los techos de las órbitas, forman la cavidad ocular donde se va a alojar el ojo prácticamente y el nervio óptico y la gran parte de la zona anterior del cráneo, ¿no? Está por encima de las órbitas se encuentra el borde supraorbitario, inmediatamente se encuentra el agujero supraorbitario y los senos frontales, ¿no? Se encuentran en la profundidad del hueso frontal. ¿Para qué sirve ese seno frontal? Es este, ¿no? Los senos frontales sirven para humidificar, ¿no? Está lleno de un epitelio mucoso y cuando a veces se inflama o este conducto se tapa, entonces se producen las sinusitis, ¿no? Que son bien característicos los dolores de cabeza en la región frontal. Entonces, como pueden ver aquí en esta imagen, esto es el cornete inferior localizado en la fosa nasal, esto de acá el B, el cornete medio, K es el seno, ¿no? Todo está oscurito, así se ve en la placa radiográfica, ¿no? Aquí todo está oscurito. Es el seno frontal y sus conductos nasofrontal. Los parietales forman la mayor parte de los lados del techo de la cavidad craneal, a ambos lados. ¿Mm?
Los temporales ¿Vale? también forman los lados inferiores de la parte del techo del cráneo. Y esta es una vista inferior, ¿no? Esto vendría siendo todo lo que es la base del cráneo, ¿Nadie? ¿ya? Nada, te voy a repetir, ¿ya? Debido escuchar ustedes cuando se dicen, ¿no? Hay un tumor en base del cráneo, entonces el acceso mismo para los neurocirujanos es muy complejo. Esos tumores que hay en el cerebelo, ¿no? En la parte posterior occipital del cerebro, son de difícil acceso, ¿no? Y este es el agujero occipital por donde sale el bulbo raquídeo, se continúa con la médula espinal, ¿no? Y estas son el cóndilo occipital, ahí es que se articula, ¿no? Hemos visto con el atlas, con C1 en realidad sería, ¿no? Con una primera vértebra cervical es que se articula a la columna vertebral, ¿no? Entonces aquí están, ustedes pueden identificar, mira, esto es una protuberancia occipital externa, toditos tenemos, ¿no? Aquí tenemos el puntito y este tenemos, si nos tocamos la cabeza, siempre vamos a localizar este sitio, la protuberancia occipital, ¿no? Toditos tenemos, y es todo, esta parte es el occipital, el hueso occipital, ambos lados, los laterales son los temporales, ¿no? ¿Ya? Y está el maxilar superior, este es el arco del cigomático, ¿no? Apófisis cigomática, el cóndilo del temporal. Ya, esto vamos a pasar. O apófisis mastoides, estos es parte, ¿no? Del hueso temporal. Aquí en el apófisis mastoides se encuentra localizado todo lo que es el conducto auditivo, el oído medio y oído interno, ¿no? El hueso occipital forma la parte posterior y mayor de la parte de la base del cráneo. Está el agujero magno, que es un gran orificio situado en la parte inferior del hueso, por donde pasa el bulbo raquídeo que les había mencionado, ¿no? Parte de la médula espinal, las arterias, las vértebras y espinal, como dice. El esfenoides es la parte, está situado en la parte media de la base del cráneo. En su superficie superior del cuerpo del esfenoides se encuentra una depresión. Han debido escuchar de la silla turca, ¿no? A veces hay alteraciones a este nivel porque no solamente pasa por aquí, no solamente aloja la hipófisis, sino que también pasa cerca de esta silla turca, pasa el quiasma óptico. Entonces, cuando hay algunos tumores de la hipófisis, ¿no? Que los tumores, cuando saben, ¿no? Que hay aumento, o sea, prolifera, se aumenta el volumen. Entonces, como por ahí cerquita pasa el quiasma óptico, entonces es lo que produce afectación del nervio óptico. Entonces, por eso hay problemas visuales generalmente en los pacientes que tienen tumores en la hipófisis, porque están comprimiendo. Entonces, la solución que es quirúrgico, ¿no? Y esa es cirugía, neurocirugía, hacen la tomografía y ven cuánto ha crecido, qué tipo, primero, antes de nada, hacen para ver qué hormonas están alterados, entonces de acuerdo a eso hacen la programación de la cirugía. Entonces el esfenoides, este es el esfenoides, miren, parece como un murciélago, ¿no? Tiene su ala mayor, esta parte es la parte externa que vemos cuando vemos de lateral un cráneo, sus apófisis pterigoides, este es su cuerpo, y aquí arribita vendría siendo la silla turca, ¿ya? Y ahí encimita es que se aloja la hipófisis, y por ambos lados es que pasa el quiasma óptico. Y este es su ala menor, ¿no? El etmoides, Doctor, disculpa.
Dime. Hay una compañera que su cámara o su audio está encendido. ¿Será que lo puede apagar? Se oye como eco. No sé si es Maribel, pero yo no puedo. Tengo la opción de eliminarles, pero no me da la opción, o sea, no puedo hacer de que quite su micrófono, por favor. Por eso yo les rogaba, tengan el cuidado, o sea, no somos guaguas, ¿no ves? Ya Ya lo sabemos manejar acabó. un celular. Entonces es algo molestoso cuando alguien entra de último y entra con su audífono, o sea, con el micrófono encendido y se escucha todo lo que hablan en donde estén. Entonces, tengan el cuidado de ingresar con el micrófono. Ingresan, fíjense, carito es el micrófono cuando está activado, ¿no? Entonces traten, por favor, para no tener estos problemas porque nos interrumpe. Ya, entonces vamos a seguir. Estábamos diciendo que el etmoides es un hueso ligero, esponjoso, está localizado en la parte anterior de la base del cráneo, ¿ya? Entre las órbitas. Se encuentra por delante del esfenoides y por detrás del hueso nasal. El etmoides es una estructura de sostén de la cavidad nasal. Y en forma parte de la porción anterior de la base del cráneo, pared medial de las órbitas, de ambas órbitas, las porciones superiores del tabique nasal y la mayor parte de las paredes laterales del techo de la nariz. Entonces este es el etmoides, todo esto de acá, ¿ya? Y esto de aquí que ven así como con puntitos blanquitos se llama lámina cribosa, ¿ya? Tiene sus funciones importantes. Los huesos nasales son dos huesos nasales, se unen en una línea media y en la parte superior de la cara y forman parte del puente de la nariz. La mayor parte de la nariz está compuesta por cartílago, ¿no? Eso sabemos. Algunos que tienen algún problema de desviación del septum nasal, entonces se hacen cirugías, ¿no? Para corregir. Entonces, cuando hay algunos traumatismos también, ¿no? Son los huesos que los otorrinolaringólogos entran a quirófano y arreglan, ¿no? Y a la parte estética, más que todo, ya es la parte de los cartílagos que hacen el arreglo, ¿no? Para que no sean muy picudas, porque hay narices que son bien, tienen una elevación eh, más pronunciada, ¿no? Entonces algunos por estética hacen que se lo arreglen, ¿no? Pero esa es la parte del cartílago nada más que se modifica. Inclusive lo ponen lo hacen más, eh, un poco más elevada, ¿no? La parte anterior de la nariz. Los huesos maxilares. Los dos huesos maxilares se unen para formar la parte superior de la boca, ¿no? Y articulan con todos los huesos de la cara excepto con la mandíbula. Cada maxilar contiene su seno maxilar, ¿ya? Que se vacía en la cavidad nasal. Y la apófisis palatina es la proyección horizontal del maxilar que forma el paladar duro en sus tres cuartas partes. Bien, este es un corte axial del seno maxilar, solo del el maxilar, ¿no? Estamos hablando del maxilar superior. Entonces, todo esto que ven en negrito es el seno maxilar. Igual está cubierto por una mucosa, ¿no? Y drenan a la cavidad nasal. Si la cavidad nasal se obstruye, se infecta, entonces igual nos puede producir, ¿no? Una sinusitis, que llamamos. Ahora los huesos faciales.
Los huesos malares son dos huesos a cada lado, ¿no? También se llaman cigomáticos, ¿ya? Generalmente la mayoría le conocen con el nombre de cigomático. Hueso cigomático es el que forma el pómulo, ¿no? Son dos prominencias que forman la mejilla, ¿no? En la parte de la pared lateral de la órbita, ¿ya? Ese hueso que nosotros en la cara nos tocamos, ¿no? Clarito, es una bolita. Esos son los cigomáticos. Cuando hay trauma craneal y facial, son los que generalmente se lesionan. ¿Ya? El cigomático con su arco. Entonces eso se entra a hacer reparación. Mandíbula. Es el más grande y fuerte de los huesos faciales. Es el único que se puede mover de la cabeza, ¿ya? Y exceptuando los huesecillos auditivos, ¿no? Está conformado por su cuerpo, sus ramas y ángulo. Posee un apófisis coronoides donde se inserta el músculo temporal. Entonces habían hablado a sus compañeros también, ¿no? Es la mandíbula, es la única articulación que se puede mover, ¿no? Hace movimientos de eh, abrir, cerrar, retropulsión, anteropulsión, ¿no? Y la articulación se llama la articulación temporomandibular, como su nombre mismo te indica, ¿no? En el temporal y el mandibular, o sea, la mandíbula y el temporal. Son los huesos que forman la articulación temporomandibular. Este es la mandíbula o el maxilar inferior, ¿no? Su rama, su ángulo y el cuerpo, ¿no? Con sus particularidades. Este es el mentón, ¿no? La protuberancia mentoniana que todos conocemos. Los huesos lagrimales son huesos pequeños de la cara, son posteriores y laterales a los huesos nasales y forman parte de la pared medial de cada órbita. Y los huesos palatinos que tienen una forma de L. Este es un corte sagital, donde podemos ver, ¿no? El occipital, el hueso occipital, el temporal, ¿no? Este es rojito, todo en temporal. Este en color verde, el hueso parietal. O sea, esto si vemos vendría siendo el parietal derecho, ¿no? Y se une por aquí, por el otro lado. La sutura coronal. Miren cómo se ve la sutura coronal. Este es el hueso frontal, ¿no? Con su seno frontal. El hueso nasal, ¿no? La lámina, la lámina cribiforme que les había mencionado, de la lámina del etmoides, ¿no? Es el único, ese es el etmoides. ¿Ya? Y este de acá vendría siendo el esfenoides, ¿no ve? El cuerpo esfenoidal y el cuerpo, ¿ya? Denme un chancecito, me están alguien llamando.
Ya, entonces el maxilar, este es el hueso palatino, ¿no? El vómer ya forma parte del paladar duro que han debido escuchar ustedes también, ¿no? Los cornetes nasales, el vómer que habíamos visto. Y esto es un corte igual, sagital, ¿no? Podemos ver el seno frontal. Vendría siendo, aquí se ve bonito, miren esta imagen, este es el esfenoides, todo este es el esfenoides, ¿no? Y aquí, miren, aquí está, esta es la silla turca que estábamos hablando. Y miren, aquí está la glándula hipofisiaria, ¿no? Es la glándula hipofisiaria o pituitaria también, ¿ya? Y esto es de manera general, ¿no? Cómo se ve el cráneo, como ya habíamos visto. Las órbitas es donde se aloja el globo ocular, ¿no? Cada órbita es un espacio que contiene el globo ocular. El techo de la órbita está formado por la parte frontal, ¿no? Del hueso frontal y del esfenoides, ¿no? La pared lateral, sus porciones del malar y el esfenoides. El suelo está formado por por partes del maxilar, del malar y del palatino. La pared medial está formada por las partes del maxilar, del lagrimal, el etmoides y el esfenoides, ¿no? Doctora, está apagado su micrófono. Sí, ya me estaban llamando pacientes, van a disculpar. Entonces, esto es lo que se ve, ¿no? Esta es la órbita, ¿no? Y los huesos que están compuestos, ¿no? El etmoides, el lacrimal, esta es la parte del palatino, la parte del maxilar, ¿no? Y es la parte del cigomático. Esto es todo, este es el cigomático y forma también parte de la cara medial de la órbita, ¿no? Esto es la base y son las fisuras por donde van y por aquí es que por donde pasa, ¿no? El nervio óptico. Y el hueso hioides, ¿no? Es un hueso impar que tiene la particularidad de que no se articula con ningún otro hueso. Prácticamente está suspendido solito, ¿no? En la base de del maxilar inferior. Se encuentra suspendido en la apófisis estiloides de los huesos temporales mediante ligamentos y músculos. Está situado en el cuello entre la mandíbula y la laringe. Si ustedes se tocan, ¿no? Es el que está más profundo. Hay entre la mandíbula y la laringe. La laringe comienza con la primera, si ustedes se tocan en el cuello, entonces entre la laringe y la mandíbula, que es el hioides. Entonces sostiene la lengua y proporciona inserción a alguno de los músculos o a los del cuello y la faringe. Está formado por un cuerpo horizontal y sus astas mayores y sus menores. Entonces este es, ¿no? Esta es la laringe, ¿no? Con esto de acá. Y este es el hioides, ¿no? Sus ligamentos.
Prácticamente todo esto de aquí es la laringe. Porque de aquí el tiroides ya comienza, ¿no? Con lo que es la tráquea. Tráquea, todo esto es la laringe. Entonces este es el hioides, su cuerpo y sus dos alas, mayor y menor. ¿Ya? Eso vendría siendo lo que es la cabeza y algunas cosas de los pares craneales que ya les había mencionado sus compañeras. Tal vez tienen alguna pregunta para pasar a otro tema. Está bien, doctor, yo entendí. Entonces pasaremos al cuello. Los límites del cuello, borde inferior de la mandíbula. ¿Hasta dónde se toma todas estas referencias anatómicas? Cromión, el manubrio del esternón y el borde superior de la clavícula, ¿no? Todo eso vendría siendo el cuello, la parte anterior. Y la región posterior va desde la protuberancia occipital, el que les he enseñado, ¿no? Va hasta la apófisis mastoides, ¿no? La apófisis mastoides hemos dicho que es del hueso temporal, ¿verdad? Entonces va toda la parte posterior igual, la parte hasta la vértebra prominente, o sea, ¿cuál es la vértebra prominente, su apófisis espinosa más prominente? ¿Alguien me puede decir qué vértebra es esta? La que tiene una apófisis espinosa. Si nosotros nos tocamos en el cuello, en la parte de atrás, todos tenemos esa la más prominente. Si nos tocamos la espalda, la parte del cuello ahí atrás, tenemos una vértebra, ¿no ve? Que tiene cuando nos tocamos es como una bolita. ¿Quién sabe qué vértebra es? La cervical, doctor. ¿Qué número? La séptima. Exactamente, ¿no? Entonces eso es, para eso es importante, ¿no? Es una referencia anatómica para que tú te des cuenta hasta dónde es la cervical. O sea, si nos tocamos ese nudito en la espalda, entonces vamos a tocar la apófisis espinosa de la séptima vértebra cervical. Y a partir de ahí empieza desde la acá, ya sería T1, T2, T3, T4, T5, así sucesivamente, ¿no? Entonces la región posterior va desde protuberancia occipital, igual que nos tocamos, ¿no? Hasta la séptima vértebra cervical. Y el cuello también tiene sus fascias, ¿ya? Sus fascias o aponeurosis cervicales, ¿ya? Que es una envoltura y aislamiento de los músculos. Entonces, esta es una apófisis superficial, todo lo que es lo que ven en color verde agua. Apófisis cervical profunda es todo esto en lila, ¿no? Es un corte sagital, si pueden ver, ¿no? Aquí están las vértebras, los cuerpos vertebrales. Todo esto sería cerebro, ¿no? Médula espinal, todo por aquí. Y apófisis cervical superficial es todo esto de acá. Apófisis cervical media, todo esto de aquí, ¿no? Es un corte lateral, como les he dicho, el ligamento externo pericárdico superior que se ve por acá abajo. Y bueno, esto también es otra, ¿no? Fascias o aponeurosis cervicales. La media es todo esto de acá. Este es un corte como longitudinal, ¿no? Aquí podemos ver la tráquea, a ambos lados sus tiroides, ¿no? El esófago, la arteria carótida, la vena yugular, la interna, ¿no? El nervio vago que va ahí muy parejito con el paquete vasculo nervioso,
el nervio frénico, ¿no? El esternocleidomastoideo, ya sabemos por qué se llama, ¿no? Esterno, por su mismo nombre de este músculo, esternocleidomastoideo, ¿no? A la mastoides del temporal y el esternón, ¿no ves? Y el más, la clavícula. Y la apófisis cervical, mire todo eso, ¿no? Y, a ver, el nervio frénico a ambos lados, igualito. Y el nervio vago, lo mismo, ¿no? El frénico, ¿a dónde va a inervar? ¿Alguien sabe? Esto se forma en el plexo cervical superficial, pasa por el cuello, pasa por tórax y llega ¿a dónde? Al diafragma, ¿ya? Si hay parálisis, a veces hay lesiones cuando lesionan ahí un nervio, entonces hay parálisis unilateral. Si los dos nervios están arruinados, ¿qué pasa? Ya no funciona el diafragma, ¿no? Es una igual, fascias superficiales, es la lámina pretraqueal o media, ¿no? Todo lo que habíamos visto, ¿no? Lateralmente la región carotidia, medial la glándula tiroides, está la tiroides, línea media la laringe y la tráquea, y el pretraqueal anexa están los músculos infraioideos, ¿no? Arriba el músculo ioides y lateral y el homoioideo. Eso ya habían mencionado sus compañeros también, ¿no? Supraioideos, los infraioideos. Esto es una división por fascias, ¿no? Por fascias de la fascia posterior prevertebral, ¿no? Es prevertebral, la parte dorsal prácticamente, ¿no? Están los procesos espinosos, los transversos, la fascia alar y la fascia pretraqueal, ¿no? Estos son, ya habían igual mencionado, ¿no? Hay varios, aponeurosis. Aquí podemos ver, ¿no? Siempre va la arteria carótida o carotide y su vena yugular interna, ¿no? A ambos lados. Entonces, ustedes ya viendo, conociendo la anatomía, este es el músculo esternocleidomastoideo. Si hay alguna enfermera que trabaja en terapia intensiva, entonces ya tiene conocimiento, ¿no? En el cuello que hay, lateralmente o lateralmente, lateral hacia medial, está la vena, la yugular interna, ¿no? Hay dos yugulares internas. Digo, hay dos venas yugulares, la interna y la yugular externa, ¿no? Que se ve, eso lo podemos ver a simple vista, ¿no? Que en el cuello clarito es una vena a este nivel más o menos. Y a veces cuando no se puede o no podemos agarrar una vena periférica, a veces nosotros accedemos ¿a cuál? A la vena yugular externa, ¿no? Siempre a veces si le ponemos en Trendelenburg, ¿qué es lo que pasa? Toda la vena se va a la parte cefálica y hay un poquito de ingurgitación, entonces ahí agarramos la vena yugular externa para colocar eh, drogas, ¿no? Con las vasoactivas que necesitan de un calibre mucho, mucho mayor. Pero si nosotros necesitamos agarrar para colocar un catéter venoso central, entonces, ¿cuál agarramos? Esta es la vena, ¿no? La vena yugular interna. Han debido ver ustedes, ¿no? Y es el riesgo de poderle pinchar. Cuando tú haces por anatomía, tienes que, obviamente, se toman referencias. Aquí podemos ver bien cómo se marca, ¿no? El esternocleidomastoideo, ¿no? Y aquí se forma un triángulo entre el esternocleidomastoideo y este. Aquí no se puede ver bien. Pero los accesos son posteriores y anteriores. Aquí falta una capa más que se forma para el acceso anterior y el posterior, ¿no? Cuando colocamos un catéter venoso central.
Bueno, los músculos ya han mencionado, ¿no? De la región anterior del cuello, en el plano profundo o prevertebral. Este es el largo de la cabeza. El rojito, el recto anterior de la cabeza, el largo del cuello, ¿no? Y a sus inserciones que están. El hueso del hioides, el cuerpo que habíamos mencionado, el cuerno mayor menor, la unión del cuerno mayor con el cuerpo, ¿no? Forma como una pseudo articulación. Y los músculos del cuello se clasifican de manera general en referencia al hueso hioides, ¿ya? Entonces, tú tomas como referencia, te dicen los músculos suprahioideos, los que están por encima del hioides, y los infrahioideos, los que están por debajo del hueso del hioides, ¿ya? Entonces, los músculos suprahioideos, los que están por encima del hioides, está el milohioideo, que es toda esa parte rojita, que forma prácticamente la base de la boca, ¿no? Y está inervado por el nervio mandibular, que es una rama del trigémino, ¿no? Un ramo que aborda el músculo. Esto vendría siendo, esto es en forma de B, es el músculo digástrico, tiene un vientre posterior y un vientre anterior, y está inervado por el nervio facial y el nervio milohioideo. Músculos todavía, ¿no? Suprahioideos, es el músculo geniohioideo y el músculo estilohioideo. Estos todavía son suprahioideos, ¿no? Este es el genioideo y el estilohioideo. Ahora los músculos infrahioideos, los que se encuentran por debajo del hueso hioides. Está el esternotiroideo, como su nombre les llama, ¿no? Del manubrio esternal y primer cartílago costal, su inserción, y está inervado o inervación común de los músculos, ¿no? El esternoioideo, su inserción en la clavícula y en el ligamento esternoclavicular, y el manubrio esternal al primer cartílago costal también está insertado, ¿no? Es este de acá, el esternoioideo. El homoioideo es este de acá, ¿no? Está insertado por atrás y abajo en el borde superior de la escápula, ¿ves? Y medialmente a la incisura escapular. Del hioides hacia ahí, ¿no? El músculo tiroideo, este de acá, el rojito, una línea oblicua al cartílago del tiroides, ¿no? Posee dos caras, una profunda y una superficial, y está inervado por el nervio hipogloso, ¿no? Que es un par craneal. Y bueno, este es un rombo de la traqueotomía. Eso sirve para referencias, ¿no? Para hacer cuando hacemos un acceso, ya sea de emergencia, ¿no? Cuando no se puede intubar, porque saben que vía aérea, si no es permeable, el paciente se muere, ¿no ves? Entonces estos son los límites, ¿no? El del músculo esternotiroideo, ¿no? Y el esternocleidomastoideo. Y el contenido tiene la glándula tiroides y la tráquea, ¿no? La tráquea, aquí al ladito su glándula tiroides. Entonces nosotros tomamos como referencia en el tiroides, a nivel del cricoides, para ver en qué lugar se hace la incisión para hacer la traqueotomía, ¿no? Se le coloca un dispositivo y se entra directamente a la vía aérea, ¿no? En pacientes
ya sea de emergencia o en pacientes que están por mucho tiempo intubados, ¿no? Sobre todo en terapia intensiva, ¿no? Los pacientes que están un mes intubados, ¿no? Entonces, eso le produce daño a nivel de las cuerdas vocales, por eso es que se coloca las cánulas de la traqueotomía. Y los músculos de la región lateral del cuello superficial, les había mencionado, ¿no? El platisma, que es esta, está prácticamente insertado en la sínfisis mandibular por debajo del orificio de la boca y está inervado por el nervio facial, es rama de cervical. Y el esternocleidomastoideo, ¿no? Que es este, ¿no? Pueden ver al esternón, parte de la clavícula más, y se inserta en la apófisis mastoidea, le dice su nombre, ¿no? Esternocleidomastoideo. Y está inervado por la rama lateral de un nervio accesorio. Los músculos profundos de la región del cuello son tres en principal. En la anterior clase les mencioné, ¿no? Del escaleno anterior, escaleno medio y el escaleno posterior. Entre el escaleno anterior, que es este, entre el anterior y el escaleno medio, es que sale el plexo braquial. ¿Ya? Han debido escuchar ustedes el plexo braquial, ¿verdad? Entonces de ahí sale y se forma de C1 hasta C7, de C5, perdón, el plexo cervical. De, de C1 a C4 se forma lo que es el plexo cervical. ¿Dónde está? Aquí no tenemos. Más o menos a este nivel, por la parte media del cuello. Como referencia nosotros tomamos el esternocleidomastoideo a la mitad, vendría siendo por aquí, es que emerge el plexo superficial. Por eso han debido el auricular menor y el transverso, el supraclavicular. Entonces inerva la parte superficial del cuello, ¿ya? Ese es de C1 a C4. Ahora de C4, C5 hasta C7, inclusive a veces hasta T1, es que se forma el plexo cervical como tal, ¿ya? Entonces, entre el escaleno anterior y el medio. Entonces, con sus tres troncos, su tronco superior, medio e inferior. Entonces, todo ese plexo cervical eh, va avanzando, transcurre nace a ese nivel, entre el escaleno anterior y el medio, entonces va pasando por encima por esta parte de la supraclavicular, y a nivel del hombro más o menos, que ya se dividen en nervios como tal. Han escuchado, sus compañeros han mencionado, ¿no? El nervio radial, el nervio mediano, ¿no? Ya se dividen, hasta ahí llegan de tronco, fascículos y se dividen en cada nervio. Entonces, para que conozcan, ¿no? Que los escalenos están en el cuello. Hay tres escalenos, ¿no? Escaleno anterior, el escaleno medio y el escaleno posterior. Este es el posterior. Medio, entre el medio y el anterior salen el plexo cervical. Y estos son los músculos del cuello, los profundos, ¿no? Los intertransversos, como su nombre le menciona, ¿no? Intertransverso. Y los rectos laterales. El recto posterior de la cabeza, ¿no? Aquí se ve bonito la protuberancia. Y este es el recto posterior menor de la cabeza, ¿no? Este es el mayor y el menor. Y están inervados por C1 y C2. Los nervios también, por si acaso, sea,
llevan el mismo nombre por donde salen por cada vértebra. Ya por eso de C1 nosotros decimos, ¿no? C1, C2, C, hasta C7. Y hay T1, T2, T3, T4. ¿No? Entonces así se llaman los nervios que salen. El semiespinoso del cuello no es más superficial ya, ¿no? Está inervado por las cervicales C8, de C2 a C8. El semiespinoso de la cabeza con su complexo mayor, ¿no? Este es ya más casi superficial. El longitudinal de la cabeza o complexo menor. Está en rojito, ¿no? El esplenio de la cabeza y el esplenio del cuello. Esto es también importante, los triángulos del cuello, ¿no? El triángulo posterior, está el músculo esternocleidomastoideo, bien clarito, la clavícula, el músculo trapecio, que es el músculo más voluminoso del cuello, el triángulo anterior, un momentito. El borde inferior de la mandíbula, ¿no? Entonces ya sabemos nosotros que en el triángulo anterior qué vasos importantes se encuentran a ese nivel. Entonces tenemos que tener cuidado de hacer manipulaciones. Triángulos en la región anterior. Este es un triángulo anterior, está dividido en tres triángulos, ¿no? El submentoniano, que es esta de acá. El submandibular, que es este de acá, ¿no? El carotidio y el muscular. El muscular. Triángulo carotidio. Vendría siendo todo este de acá. ¿Qué pasan por ahí? Están los principales, el paquete vasculonervioso, ¿no? La vena yugular interna, la carótida. Y también hay estos triángulos de Farabeu, mencionan, ¿no? La vena yugular interna, el tronco venoso tirofacial, el nervio hipogloso, ¿no? Son sus límites. El contenido tiene la bifurcación de la arteria carótida primitiva, el seno carotidio y el glomo carotidio, ¿no? Y del ángulo de Blacklar también, ¿no? Sus límites es el músculo digástrico y el asta mayor del hioides. Y está contenido el nervio hipogloso y la arteria lingual en el más profundo, ¿no? También el triángulo maxilar, su borde inferior por la mandíbula, los vientres anteriores y posteriores del digástrico, ¿no? Forman el triángulo submaxilar. ¿Qué contiene? La rama mandibular del nervio facial, está la glándula maxilar, que es salival, ¿no? La arteria y la vena facial, también pasa el nervio hipogloso y el nervio lingual. Están los músculos miloioideo y genioideo del piso, en el piso, ¿no? De la boca. Y son músculos supraioideos. Triángulo muscular visceral, ¿no? Está formado por el vientre posterior del músculo homoioideo y el borde anterior del esternocleido. Es el borde anterior del esternocleidomastoideo y el plano medio del cuello. Que contiene todo, ¿no? Toda la parte central que ustedes pueden ver aquí. La laringe, el nervio laringe recurrente, el nervio laringeo superior, la carótida común, también pasa una parte, ¿no? Externa, la yugular externa, está prácticamente ahí. Y el triángulo de la región anterior o submentoniano, que contiene los ganglios linfáticos submentonianos. Inervación de los triángulos de la región anterior, ¿no?
Aquí está la arteria carótida común, este es el uno, carótida externa, la carótida interna con su externa a partir de la bifurcación, ¿no? La arteria facial, el nervio maxilar, ¿no? La arteria occipital, que vendría siendo esto de acá, la arteria tiroidea superior, que va a inervar a la parte de lo que es la glándula tiroides, la arteria lingual, esta chiquita de acá, y la arteria auricular posterior, vendría siendo este de acá. Y la inervación que les mencionaba hace un momento, ¿no? Pueden ver aquí, si hacen un recuento anatómico, es prácticamente en la mitad del cuello, en la mitad del nervio, por el borde posterior del músculo esternocleidomastoideo. Entonces, son los nervios, ¿ya? Supraclaviculares. Aquí comienza el cervical transverso, el auricular mayor. El cervical transverso, auricular mayor. ¿Ya? Y estas son las venas que les mencionaba también. La vena yugular interna, la externa, ¿no? Que está más superficial. Esta es interna, ¿no? Que es un poco de grueso calibre. Y la externa es más superficial y menos. Aquí pueden ver, ¿no? El triángulo supraclavicular y el triángulo occipital. Aquí está el esternocleidomastoideo, el trapecio, ¿no? El hueso hioides, los supraioideos, el homoioideo, por debajo, ¿no? Entonces, la irrigación e inervación de los triángulos de la región posterior. La rama de la arteria carotidia externa. La inervación por el nervio auricular mayor, el nervio cervical transverso, el tronco de los nervios supraclaviculares. Este es, esta es la parte arterial, ¿no? El nervio supraclavicular, vientre inferior del homoioideo. Esta es la parte venosa, la parte de la irrigación arterial. Y la vena yugular externa cruza este triángulo superficialmente, comenzando cerca del ángulo de la mandíbula por la unión de la vena retromandibular y a la vena auricular posterior. ¿Algo más de cuello que quieran ver? Bueno, creo que son esas las partes más importantes, ¿no? Los principales vasos, los principales músculos, los plexos que se forman a nivel cervical, ¿ya? Porque el plexo cervical es muy importante, ¿no? El plexo braquial, ¿no? Porque inerva prácticamente todo lo que es miembro superior, sobre todo para nosotros cuando hay fracturas de húmero o de brazo, antebrazo, radiocúbito, mano. Entonces, nosotros sabemos a qué nivel tenemos que hacer el bloqueo conociendo la anatomía del plexo braquial. A qué nivel, desde qué nivel, qué nervio me inerva una determinada región, ¿no? Entonces, yo de acuerdo a eso veo a qué nivel del plexo necesito hacer un bloqueo. Porque mientras más distal es la mano, entonces más selectivo, inclusive puedo hacer el bloqueo. Entonces para eso es importante. Y los vasos también que pasan, ¿no? La arteria, la yugular interna, la carótida. ¿Ya?
Entonces, el tórax. El tórax es una cavidad ósea, ¿ya? Y cartilaginosa en la que están alojados principalmente los pulmones y el corazón. Entonces, ya habíamos visto, ¿no? Tenemos el pulmón derecho y el pulmón izquierdo. El pulmón derecho tiene tres lóbulos, ¿no? Superior, medio e inferior. En cambio, el izquierdo tiene solamente dos lóbulos, superior e inferior. ¿Ya? Tiene una figura de un tronco de cono con un de base inferior. Su altura 15 centímetros por delante, 27 centímetros por detrás, 32 centímetros a ambos lados. Por su descripción, podemos considerar una superficie exterior, una superficie interior, una base y un vértice. La caja torácica se denomina también así a la formación osteocartilaginosa, ya que tiene los pulmones, el corazón y demás órganos mediastinales, ¿no? Está formado en una línea media posterior por las 12 vértebras torácicas, en la línea media anterior por el hueso único del esternón, y lateralmente está formado por 24 arcos, 12 a cada lado. Están formados por las costillas y los cartílagos costales. Entonces, aquí está, ¿no? Todo esto es la caja torácica, ¿no? Y ahí están los músculos pectoral mayor, menor, los intercostales, ¿no? Los transversos. Entonces, lo más importante que está formado por las costillas, hemos dicho 12, ¿no? Son 10 que sí se unen al esternón y 2 que son flotantes. En superficie exterior, en su cara anterior, está formado por el esternón, sus articulaciones costoesternales, los cartílagos costales y las articulaciones condrocostales. Entonces, el esternón, este es el esternón, ¿no? Este es el manubrio, el cuerpo y el apéndice sifoides. Entonces, las articulaciones condroesternales, condroesternales, y los cartílagos costales, son los cartílagos costales. Articulación, cartílagos y las articulaciones condrocostales, o sea, el condro del cartílago y con la costilla. Condroesternal es este cartílago con el esternón, ¿no? Por eso a veces han debido escuchar, generalmente cuando hay dolores a nivel del tórax, a nivel del pecho, hay que saber diferenciar cuando es un dolor de origen osteomioarticular y cuando es un dolor propiamente por patología cardíaca, ¿no? Han debido escuchar ustedes la costocondritis, ¿no? Entonces es la unión de costocondritis costal con con los cartílagos que se unen a este nivel. Entonces a este nivel es que se inflaman y les produce, es típico dolor característico cuando le presionas. Así tú descartas que es una costocondritis nada más y no es un problema cardíaco. Le dices, ¿dónde te duele? A ver, tu pecho. En la casa mismo ustedes pueden ver, ¿no? No, aquí, a ver, ¿dónde? Señálame. Ya, te dice, pone su mano, por ejemplo, a este nivel y tú le presionas y el paciente siente dolor. Entonces quiere decir que eso está inflamado. Entonces no, entonces es una costocondritis nomás, te vamos a dar unos antiinflamatorios y sí te va a pasar. Pero si el dolor tiene otra característica, entonces ya tenemos que alarmarnos, ¿no? De que no es osteomioarticular, sino que ya es parte de una patología, puede ser una angina de pecho, ¿no? Que está comenzando con un infarto y entonces nos alarmamos, ¿no? Hay que llevarte nomás al hospital porque puede ser que estés haciendo que estés
desarrollando un infarto agudo del miocardio y ese mismo rato tienen que ustedes llevarles al hospital. Si alguien quiere hacer algún comentario, me puede cortar, me pregunta y explicamos. Ya no hay ningún problema. La superficie exterior, la cara posterior, está formado por el plano posterior de la columna dorsal. Plano posterior de la columna dorsal o torácica, que también se llama, ¿no? Desde la apófisis espinosa hasta el vértice de la apófisis transversa. Entonces, de la apófisis espinosa, que son estos tubérculos, ¿no?, que nosotros palpamos, hasta las transversas. Entonces, todo esto de acá, toda esta parte de acá viene siendo la superficie exterior de la cara posterior de la caja torácica del tórax. Las caras laterales están compuestos en número de dos, ¿no? Una derecha, una izquierda. Ocupan todo el espacio comprendido entre las dos caras precedentes, ¿no? Todas son las caras laterales. Convexas en sentido vertical y transversal por la misma curvatura de las costillas, ¿no? Está constituido por las 12 costillas y 11 espacios intercostales. Entonces eso también tenemos que saber, ¿no? Primer espacio intercostal, segundo, tercero, cuarto, quinto, ¿no? Sexto, séptimo, octavo, noveno y hasta el 11, ¿no? Entonces para hacer nosotros, por ejemplo, la punción, cuando hay un neumotórax, el doctor dice, le vamos a hacer una punción en la región anterior del hemitórax derecho, porque ahí hay un neumotórax, vamos a hacer una punción en el segundo espacio intercostal, entonces ellos ven acá, ¿no? Entonces, por el borde superior de cada costilla pasa un paquete vasculonervioso, una vena, una arteria y un nervio. Entonces, cuando nosotros queremos hacer una punción, nunca hacemos por el borde superior de la costilla inferior, siempre por el borde inferior de la costilla superior. ¿Entienden, no? Entonces tendremos que pinchar por aquí, no por aquí, porque si no le vamos a dar a un vaso o una arteria, lo vamos a hacer doler. Entonces, segundo espacio intercostal. Ahora, cuando hacemos el electrocardiograma, tomamos como referencia cuarto espacio intercostal. 1, 2, 3, 4. Aquí. Entonces aquí colocamos el primer electrodo. B1. El B2 colocamos al lado. Es cuarto espacio intercostal, lado izquierdo, ¿no? Línea media clavicular, ¿no? Y es el B4 y el B3 es entre el 2 y el 3, ¿no? Y así sucesivamente, línea axilar media. Entonces, esas, esas, eh, esas referencias anatómicas nos sirven para posteriormente nosotros podamos aplicarlo en la clínica, ¿ya? El índice cardiotorácico es la relación centesimal entre el diámetro transverso y el diámetro anteroposterior. Esto de manera general para que ustedes conozcan, ¿no? ¿Qué podemos ver en el índice cardiotorácico? Generalmente patologías del corazón, ¿ves? A veces cuando el paciente tiene insuficiencia cardíaca, entonces esto está aumentado más. Siempre los cardiólogos te dan una referencia, ¿no? Te dicen el índice cardiotorácico está muy grande, entonces tiene una cardiomegalia este paciente, tiene insuficiencia cardíaca, ¿no? Bien, este es el esternón, les había mencionado, ¿no? Con sus tres segmentos. El segmento superior es el manubrio, la parte media, el cuerpo, y la parte inferior, vendría siendo la apófisis sifoides, ¿no? Eso nos podemos tocar nosotros, ¿no? Sientes, es como una pequeña cosita que está en la boca del estómago, ¿no? Como referencia. El sifoides también nos sirve para muchas referencias anatómicas, ¿no? Para la práctica, en la parte clínica. Pues de manera general tenemos que conocer eso, ¿no? La escotadura
clavicular donde se articula con la clavícula, ¿no? La articulación esternoclavicular. Y las escrotaduras donde salen las articulaciones también condroesternales. Esta es su cara anterior, ¿no? Aquí se puede ver, este se llama el ángulo de Lewis. El esternón, el sifoides. ¿No? Extremidad inferior, habíamos dicho que solamente es la apófisis, ¿no? Puede ser ósea, cartilaginosa y tiene diferente forma y longitud, ¿no? Pueden ser triangular, oval, puede ser afilada, bífida y hasta perforada en su base, ¿no? Desviada adelante, hacia atrás o lateralmente. Esas son las variaciones anatómicas que tiene el sifoides, ¿no? De todos es lo mismo. En algunos puede estar con desviación hacia atrás o también hacia adelante, ¿no? Y estas son las anomalías, ¿no? Son las dos principales anomalías, que es el tórax en embudo, ¿no? El primero, cuando está deprimido, ¿no? No han debido ver ustedes, hay algunos pacientes cuando, sobre todo se ven cuando en los pacientes pediátricos, ¿no? Puedes ver, es una anomalía del esternón, ¿no? Han debido ver niños con tórax excavado, ¿no? Tórax en embudo. Y esto es en tórax en carena o en quilla también se le llama, parece como de las quillas se llama porque parece de los barcos, ¿no? Así salidos, o como el pecho de las gallinas. Estas son las dos variables importantes, sobre todo, ¿no? Y las costillas, ¿no? Son huesos curvos y planos que configuran la parte mayor de la caja torácica. Tienen un peso ligero, pero son extremadamente elásticas, ¿no? Cada costilla se compone de un hueso esponjoso en su interior, con médula, que sirve también como tejido hematopoyético, que es productora de células sanguíneas, ¿no? No todas las costillas son iguales, tienen diferente característica. Las primeras, la segunda, tienen sus características. A partir de la tercera hasta la novena tienen una misma particularidad y las flotantes tienen también sus características. De ahí es que se vienen los dos tipos de costillas. Las costillas verdaderas, vértebro-costales, son las 7 primeras. Se insertan directamente al esternón a través de sus propios cartílagos costales, ¿no? Las costillas falsas son desde el octavo al décimo. Entonces, ¿cómo se conectan? De manera indirecta con el esternón, porque se conectan a las últimas costillas, ¿no? Por eso se llaman costocondrales. Vértebrocondrales, unas costillas falsas. Y las flotantes son la 11 y la 12. ¿No? Prácticamente no llegan ni siquiera por cartílago vecino al externo, sino que quedan flotados en la musculatura abdominal posterior. Entonces están como que libres. ¿No? Y algunas han debido escuchar, ¿no? Que algunas, sobre todo las mujeres, ¿no? Para tener una buena cadera, inclusive se hacen quitar esas dos costillas porque están ahí flotando, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las partes de una costilla típica? Que son de la 3 a la novena. Tiene su cabeza, tiene su cuello, su tubérculo y su cuerpo. Ya la cabeza en forma de cuña, con dos carillas separadas por una cresta de la cabeza. Y el cuello comunica con la cabeza y con el cuerpo a la altura del tubérculo, que vendría siendo este nivel. Y el tubérculo es la unión del cuello con el cuerpo, ¿no? Este vendría siendo el cuerpo y este es el tubérculo. Y el cuerpo es delgado, plano, curvo por el ángulo costal, ¿no? Curvo
por el ángulo costal. ¿Cuáles son las atípicas? La primera, la segunda y de la 10 a la 12 costilla. La primera es más ancha. Esta es la primera costilla, ¿no? Ancha, corta, ¿no? Y es más curva de las 7 verdaderas. La segunda costilla se dispone en dos carillas en la cabeza para la articulación de los cuerpos vertebrales, en T1, T2. Y un tubérculo para inserción muscular. Y como les he mencionado, ¿no? La costilla 10 a la 12, con la primera solo tiene una carilla y sus cabezas. Articulaciones de la pared torácica. Están las intervertebrales, entre las vértebras, las costillas con las vértebras, que son las costovertebrales, las costillas y los cartílagos costales, que vendría siendo las costocondrales, ¿no? Cada costilla con cartílago. Cartílagos costales intercondrales, esternón y cartílagos costales, esternocostales, ¿no? El esternón y la clavícula, el esternoclavicular, y el manubrio esternal y el sifo esternal, ¿no? Y es un cuadro donde podemos ver las articulaciones, qué tipo de articulaciones son, ¿no? Los ligamentos que los forman. Luxación de las costillas. La luxación costal es un síndrome de la costilla deslizante. ¿Ya? Es el desplazamiento de un cartílago costal external, es decir, que la luxación de la articulación externo-costal o el desplazamiento de las articulaciones intercondrales. En los deportes es más frecuente, ¿no? Y las complicaciones pueden ser compresión o daño de los nervios, vasos y músculos adyacentes. Dice que suele ser unilateral y afecta sobre todo a estas costillas, octava, novena y en la décima. ¿Qué daños nos puede producir? Lesión en el diafragma, lesión a nivel del hígado, o ambas nos pueden producir, ¿no? Y de manera característica nos puede dar un dolor intenso, ¿no? Y en particular durante la inspiración profunda. ¿Por qué? ¿Qué pasa en la inspiración profunda? Aumentan el diámetro, ¿no? Los diámetros de la caja torácica, que al entrar oxígeno, entonces en todas sus dimensiones, la caja torácica aumenta. Entonces, al producir ese aumento de las dimensiones, que es que produce el dolor, ¿no? La lesión determina que aparezca un bulto en la zona desplazada, ¿no? Esto es una característica de cuando hay luxaciones. Ahora, la separación de las costillas se refiere a la luxación de una articulación costocondral entre la costilla y su cartílago costal, ¿no? A ese nivel, en las articulaciones. Las separaciones de la tercera a la décima costilla pueden llevar un desgarro pericondrial y perióstico. Como consecuencia, nos puede producir que la costilla se mueve hacia arriba y cabalga en la costilla superior. Y esto que produce dolor. Los músculos del tórax, los más importantes, los intercostales, que son los más importantes en los músculos de la respiración, los intercostales, ¿no? Son accesorios músculos elevadores de las costillas y los músculos subcostales, así como el músculo transverso del tórax. Y estos son los músculos de la pared torácica: el serrato posterior, el serrato posterior inferior, el elevador de las costillas, el intercostal externo, intercostal interno, intercostal íntimo, los subcostales y el transverso del tórax. Entonces, estos músculos, cuando ustedes ven un paciente, ahora sobre todo pacientes con COVID, que tienen taquipnea, tienen respiración, o sea, están agitados y respiran rápido,
tienen frecuencias respiratorias inclusive de 30, ¿no? De 35, o sea, están prácticamente jadeando. Entonces, estos músculos se cansan. O sea, hay agotamiento de estos músculos que participan en el proceso de respiración. Entonces, a la larga, estos pacientes no pueden tolerar. O sea, agotan todas sus energías, se cansan. Por eso es que dicen, ¿no? Los terapistas, "No, se va a cansar los músculos, ahorita se va a cansar de respirar, los músculos se van a agotar y nos va a hacer, ya no va a respirar, va a hacer parada cardíaca y se va a morir el paciente". Entonces, en eso es importante, por eso es que los intuban y están bajo ventilación mecánica, relajados. Entonces, ya prácticamente cuando están intubados, están bajo sedación profunda, entonces ya no tienen estos músculos por qué hacer mucho esfuerzo para respirar, ¿no? Descansan y lo que sí trabaja ya es el ventilador mecánico, ¿no? De esa forma se les ayuda a estos pacientes que son críticos prácticamente. Y están los músculos, estos son los músculos intercostales externos y este es el músculo elevador de la costilla, ¿no? Aquí podemos ver, este es el esternón, el transverso del tórax, ¿no? Los más importantes. Ya, eso sería de tórax. Ahora vamos a ir a miembro superior. Dentro de lo que es el miembro superior, las principales articulaciones, acromio clavicular. ¿Dónde se está el acromio clavicular? Acromio es aquí, ¿no? Este procesito. Este es el omóplato. Y aquí arribita está el acromio clavicular. La clavícula con el acromio. Es de tipo artroidea plana monoaxial, ¿no? Su superficie es superficie externa, la clavícula, el acromión, ¿no? Y los ligamentos que está compuestos, la coracoclaviculares, trapezoide, conoide, acromioclaviculares, ¿no? A veces hay luxaciones a este nivel, porque son, cuando hay algún traumatismo, siempre hay, ¿no? Puede haber ruptura o fractura clavicular, o también puede haber luxación, ¿no? De la articulación acromioclavicular. Escápulo humeral es entre el húmero, cabeza del húmero, y el agujero glenoides, ¿no? La cavidad glenoidea, ¿no? Entonces, es ahí es que se produce, ¿no? Aquí está perfecto. Esta es la cavidad glenoidea y este es el húmero, la cabeza del húmero. Entonces forma la unión, se forma la articulación escápulo-humeral. Es de tipo enartrosis esferoidea, es multiaxial. ¿Qué quiere decir multiaxial? Que hace varios movimientos. Puede hacer de rotación interna, externa, puede hacer abducción, ¿no? Aducción, abducción y aducción, que son diferentes, ¿no? Es abrir y cerrar. Entonces, y está compuesto por la cabeza humeral y los ligamentos glenohumerales, superior, medio e inferior, coraco-humeral. Entonces, esta articulación escápulo-humeral es muy importante, inclusive en la práctica clínica ustedes van a ver. Las luxaciones es muy frecuente, sobre todo en pacientes que realizan un cierto tipo de deportes que necesita eh, de mucho esfuerzo físico, ¿no? ¿Ya? Y se produce en un síndrome, bueno, el detalle es que cuando se sale el húmero, la cabeza del húmero, entonces forma una concavidad, o sea, deja un agujero, como si el signo de la hacha se llama. Entonces está fuera prácticamente. Y eso se reduce, no es así nomás, ¿no?
Paciente hay que sedarlo y recién el traumatólogo hace una serie de maniobras para colocarlo en su lugar. Húmero ulnar es de tipo troqueal, es monoaxial, perdón, no tiene muchos movimientos, solo de pronación y supinación, ¿no? Y sus superficies troqueal, escotadura troqueal, cabeza radial, los ligamentos troqueal laterales y posteriores. Las articulaciones radio ulnar proximal, ¿no? Es una de tipo trocoide y tiene monoaxial en sus movimientos. Radio ulnar es prácticamente entre estas dos, ¿no? Radio ulnar distal es esta de acá, entre el radio y el cúbito, ¿no? También se llama ulna, ¿no? ¿Saben? Entonces es la parte distal. Radiocarpiana con la mano, ¿no? Es de tipo condílea, biaxial, ¿no? Estos son los huesitos del carpo, ¿no? Y el radio es el hueso del radio carpiano. Intercarpianas, planas son monoaxiales, intercarpianas, porque aquí tenemos hartos huesitos, ¿no? Pisiforme, piramidal, semilunar, escafoides, trapecio, el trapezoide, el gancho, el grande, el ganchoso, ¿no? Entonces, todos estos son huesitos que forman la parte del carpo, ¿no? Y hay entre cada de estos huesitos hay unas articulaciones que se llaman intercarpianas, ¿no? Las carpometacarpianas, ¿no? Carpometacarpianas. Es un encaje recíproco biaxial. Las carpometacarpianas, ¿no? El segundo, tercero, cuarto, quinto son planas monoaxiales. Las articulaciones intermetacarpianas son planas monoaxiales, ¿no? Intermetacarpianas, ¿no? Metacarpofalángicas son condilias biaxiales. Su superficie es la epífisis distal de los metacarpianos, la base de las falanges proximales. Interfalángicas son de tipo trocleares, son biaxiales. Interfalángicas, ¿no? Estas de aquí. Entre falange proximal. Los músculos del hombro, ya lo habían mencionado igual, ¿no? El serrato mayor, el dorsal ancho, el subclavio, subescapular, el pectoral mayor, el pectoral menor, el infraespinoso, el supraespinoso, el redondo mayor, el redondo menor, el deltoides, ¿no? El trapecio, el romboides, los músculos de del brazo, coracobraquial, como su nombre lo indica, ¿no? El bíceps, el braquial, el tríceps. Del antebrazo anterior, primer plano, pronador redondo, flexor radial del carpo, palmar menor, flexor cubital, con su respectiva inervación. Segundo plano, el flexor superficial de los dedos. Tercer plano, flexor profundo de los dedos, flexor largo del pulgar. Cuarto plano, el pronador cuadrado, ¿no? El antebrazo posterior, el extensor cubital del carpo, extensor cubital de los dedos, extensor del meñique, anconio, el extensor de corto del pulgar, extensor largo del pulgar, aductor del pulgar y extensor del índice. Antebrazo externo, el braquio radial, el extensor radial largo del carpo, epicóndilos, del extensor radial corto del carpo y el supinador. Los músculos de la mano,
de la palma de la mano, los tenares y los hipotenares, ¿no? Los tenares van hacia el pulgar y los hipotenares van hacia el meñique. ¿Cuáles son los músculos? El oponente del pulgar, flexor corto del pulgar, abductor del pulgar, aductor del pulgar, ¿no? Y están inervados por el mediano sobre todo y el cubital. Dentro de lo que es el hipotenar está el flexor del meñique, oponente del meñique, aductor del meñique y palmar cutáneo, ¿no? La mayoría está inervado por el nervio cubital. La parte media, las lumbricales, ¿no? Que son 4 que van de la primera a la primera y segunda mediano, y el tercero, el cuarto cubital, que están inervados. Los interóseos palmares, los músculos del dorso de la mano, los interóseos dorsales, que están inervados por el cubital, ¿no? Esta es la irrigación de la arteria axilar. La axilar es la más importante, ¿no? La arteria axilar, después la sub, es parte de lo que vendría siendo la forma después de la subclavia, ¿no? Arteria subclavia. Su origen de la arteria axilar, la vena axilar, es medial a ella, ¿no? Y los músculos del plexo braquial son lateralmente a ella, detrás del pectoral, el fascículo posterior del plexo siempre detrás de ella, el fascículo medial cruza diagonal, quedando lateral a la arteria, y esta arteria axilar, ¿no? Y aquí se continúa con el subclavio, ¿no? Y este es el plexo braquial del que les estaba hablando, ¿no? Su tronco superior, medio e inferior. Y los fascículos a esta parte, y a nivel de la axila más o menos, que ya estos plexos, el plexo cervical ya dan parte a lo que es a los nervios diferenciados, o sea, ya se dividen, dan origen a los diferentes nervios que inerva el miembro superior. Este, por ejemplo, es el mediano, este de acá el radial, el cubital, ¿no? El medial braquial cutáneo, subescapular, tóraco dorsal, subescapular superior, pectoral interno, pectoral externo, el subclavio, músculo cutáneo, ¿no? Y el axilar, ¿no? Entonces nosotros vemos a qué nivel podemos ir un interescalénico, un supraclavicular, a nivel axilar, ¿no? Son los principales bloqueos que nosotros hacemos. La arteria braquial, ¿no? Rama de la arteria braquial, la ulnar. La irrigación de la arteria braquial seguimos, ¿no? Del húmero se nutren dos colocadas, la deltoide, humeral profunda, la nutricia y los dos colaterales. La interósea, las digitales y la palmar profunda. La palmar superficial, de anastomosa con la ulnar para formar el arco palmar superficial. Las articulaciones, las metacarpianas. Estos son los arcos palmares, ¿no? Los digitales, los metacarpianos, el palmar superficial radial, el nervio radial, digo, la arteria radial, y esta es la ulnar, ¿no? Son las principales arterias que llegan, ¿no? A la mano para su irrigación. La arteria radial, que está prácticamente paralelo al hueso radial, y la ulnar, para tomar gasometrías o hacer alguna canalización a nivel de la arteria radial, entonces hacemos un test nosotros, ¿no? Se comprimen la arteria ulnar o la cubital y la radial, ¿no? Entonces se va soltando de a poco. Se suelta la ulnar, entonces ves dónde
donde falta irrigación. Entonces, si es que puedes determinar de esa forma en qué arteria puedes hacer la canulación. El dorso de la mano, ¿no? Sus colaterales de la radial, el interóseo posterior de la cubital. La vena axilar, ¿no? Entonces, unión de las braquiales y la basílica, se forma la vena axilar y recibe a la cefálica. Entonces, esta es la vena axilar, ¿no? La braquial, la basílica, a este nivel. Los huecos o canales. El húmero tricipital, es este de acá, el homotricipital y el homotricipital. Y los huecos y canales tienen sus propias particularidades, ¿no? De los redondos, el occipito homotricipital, la parte medial, sus límites, superior, medio, inferior, externo. Y del húmero tricipital lateral, sus límites, ¿no? Superior, inferior, externo, interno, ¿no? Están por esas partes. El húmero tricipital, sus límites superiores, redondo mayor, el externo el húmero, interno el tríceps, ¿no? Se ven pasar la arteria humeral profunda y el nervio radial. Hueco axilar es lo más común, ¿no? Siempre hay procedimientos a nivel de la axila, sobre todo en el hueco axilar. Entonces está formado por la pared anterior, que está formado por el pectoral mayor y el menor y el subclavio, posterior por la escápula, externa coracobraquial, el bíceps, interna por el serrato mayor y las costillas. Y el piso está formado por la aponeurosis axilar y ligamento suspensorio de la axila. ¿Y qué tiene? Arteria axilar, ramas terminales del plexo braquial del que les estaba hablando, la vena axilar y los afluentes de los ganglios axilares, ¿no? Esto es importante, ¿ya? Que sepan que hay todo eso, ¿no? Y en la fosa cubital es prácticamente la parte anterior, ¿no? Del antebrazo. Sus límites, el piso, el supinador y el braquial. Superior, pronador redondo, braquial. ¿Qué contiene? Tendón del bíceps. El nervio mediano, ¿no? El mediano, el nervio radial y la arteria braquial. Esta es su braquial y sus terminales, ramas terminales. Canal de Guión. Detrás, sus límites, ¿no? Detrás el retináculo de los flexores, dentro el pisiforme, delante la prolongación flexor del cubital. La tabaquera anatómica, esto ya es de manera para conocer nada más, ¿no? Todos conocen la tabaquera anatómica, siempre mencionan que es en la parte externa, ¿no? El túnel carpiano, esto sí es importante. Por ahí pasa el nervio mediano y los flexores, porque hay un síndrome, si se acuerdan, el síndrome del túnel carpiano, muchas, sobre todo pacientes eh, que tienen edades avanzadas, es que tienen inflamación a este nivel. Ya entonces tienen que entrar a cirugía inclusive, ¿no? Para hacer una operación y como que liberar este espacio, porque prácticamente estarían lesionando al nervio mediano, ¿ya? Y los tendones. Es un resumen. También. También. Los linfáticos, ¿no? El braquial, el brazo, pectoral, de la mama, el subescapular del dorso, el central, de los anteriores y el apical central.
Este es el plexo braquial. Es un resumen. Les había mencionado, ¿no? Que va desde C4, de C5 hasta C8, ¿ya? Pero muchas veces siempre está formado por C4 hasta T1. Entonces son el tronco superior, medio e inferior. A nivel de aquí son los fascículos y son las ramas terminales, ¿no? Nervio axilar, mediano, radial, el cubital. Y el el nervio músculo cutáneo. Y todos estos nervios van a inervar todo lo que es miembro superior. El paquete vasculo nervioso, ¿no? Por la vena, las arterias, a cada nivel, ¿no? Y los nervios de la palma están prácticamente inervados toda la parte mitad de lo que es el pulgar, el índice, el medio, prácticamente están por el nervio mediano. Y por el cubital, el meñique y este último, ¿no? Inervado por los dos nervios sobre todo. Y los nervios del dorso ya prácticamente ya aumenta lo que es el radial, ¿no? Radial, mediano y el ulnar. Por esos tres nervios está inervado. Las ramas del nervio mediano, esto es de manera general, para que no es necesario que ustedes se lo aprendan de manera bien. La inervación sensitiva por regiones. Esto es importante saber, ¿no? Por ejemplo, esta parte de acá está inervado prácticamente solo por el axilar, ¿no? El 2 vendría siendo toda esta parte inervado por el nervio radial. Este de acá, el 3 inervado por el músculo cutáneo. Entonces, el 5, esta de acá, plexo cervical. El 8 por el ulnar, el 4 por el mediano. O sea, entonces, para que tengan idea, todo el plexo braquial, las terminaciones de los nervios tienen un dermatoma. Inervan si una determinada región del miembro superior. Entonces, conociendo nosotros toda esta distribución de la inervación, sabemos a qué nivel nosotros podemos hacer un bloqueo. ¿Ya? Por ejemplo, una fractura radiocubital, que es más frecuente. Tengo que bloquear sí o sí lo que es el músculo cutáneo, ¿no? Y el cutáneo antebraquial medial. Entonces prácticamente está inervado por varios nervios. Entonces yo tengo que puedo hacerle un supraclavicular. Por ahí pasan el plexo eh, cervical a nivel supraclavicular, ¿no? Que serían los fascículos. Entonces ahí yo le hago el bloqueo, entonces toda esta parte se me adormece, ¿no? Hay interrupción de la parte sensitiva. Estas son las funciones de la mano, ¿no? Mano en garra, cubital mediano. Por ese, la mano del predicador solo por el cubital y la mano en gota radial. Daño del torácico largo, la escápula alada, pérdida de sensibilidad de la espalda, también nos puede dar una escápula sobresaliente en la espalda. La ruptura del nervio radial, cuando generalmente hay traumas, ¿no? Fractura de húmero, ¿no? Entonces, hay una pérdida de la sensibilidad de la parte media de la región posterior del antebrazo por lesión cutáneo antebraquial posterior. Y los daños del músculo cutáneo, imposibilidad de flexionar el antebrazo sobre el brazo. Hay pérdida de la sensibilidad de la parte lateral del antebrazo. Eso es de manera general miembros superiores y miembro inferior. Eso no vamos a ver. Han hablado de las venas. Han hablado también de la cintura pelviana o la pelvis, ¿no?
de los principales músculos, los huesos del miembro superior, ¿no? En el muslo, el coxal, femoral, la rótula, en la pierna, tibia peroné, en el pie, tarso, metatarso, falanges. Eso ya conocemos, ¿no? Las partes del hueso. El hueso coxal, el ilion, isquion, pubis, el hueso sacro, ¿no? El hueso sacro y la parte del coxis. Los huesos de la pelvis, habíamos visto que hay pelvis masculina, por pelvis femenina, los tipos de pelvis femenina, la ginecoide es la más adecuada, ¿no? Para los partos, antropoide, platipeloide, entonces son caderas que prácticamente terminan en cesárea en la mayoría, en la mayor parte de, de los pacientes que tienen ese tipo de pelvis, por eso hay desproporción cefalopélvica, siempre dicen, ¿no? Las diferentes patologías. Han debido escuchar de genu valgu, varum, genu normo axe, este es el normal, y el genu valgu. Esta es la posición normal del miembro inferior, pero estas son las anomalías que puede haber, esos ya son de nacimiento, tienen algún problema. Genu varum, cuando ambas rodillas se separan hacia la parte lateral, o sea, es como si estuvieran abriéndose, ¿no ve? Y el valgum es al contrario, se unen en la parte medial. Y ahí está, ¿no? Esto era el preoperatorio y le han operado y le han arreglado, ¿no? Le han corregido las posiciones anómalas. Varum es este, ¿no? Varum, separado. Y el valgo era unido, este vendría siendo el valgo. Articulación de la cadera, coxofemoral, porque se inserta en el isquion, en el ilion isquion se forma hay una cavidad coxal y forma con la parte del fémur, ¿no? Con la cabeza del fémur, coxofemoral, por eso es que se llama. Las inserciones óseas, ya habían mencionado sus compañeros. Los músculos del muslo, en la cara anterior, está el vasto intermedio, medial, lateral, femoral, saltorio. En la parte medial, el aductor mayor del muslo, el aductor largo del muslo, el aductor corto, el músculo gracil, el músculo pectíneo. En la parte posterior, el semimembranoso, el semitendinoso, el bíceps femoral, el tensor de la fascia, ¿no? Estos son los músculos. Vendría siendo de la cara anterior, ¿no? La cara lateral, la cara posterior, las venas superficiales también ya habían mencionado, ¿no? Más importante, la vena safena, la vena femoral, las safenas, ¿no? La safena magra, la tibial anterior, la tibial posterior, las superficiales, las arterias, las más importantes, ¿no? La femoral, a nivel del popliteo, la tibial anterior, posterior. Aquí se ve bien, ¿no? La femoral. El plexo lumbar de manera general, como les he mencionado, ¿no? Cada nervio a nivel ¿a qué nivel de la columna sale? Lleva el nombre. T12, L1, L2, L3, L4, L5. Forman el plexo lumbar. Todos son ¿no? Para inervar miembros inferiores y cavidad pelviana. El plexo sacro, sobre todo para formar lo que es el nervio ciático y todo lo que es sus nervios que forman inervan los genitales, ¿no? Aquí se ve bien. El plexo lumbosacro,
Lo más grande que nosotros tenemos que conocer, el nervio ciático, ¿no? Aquí podemos ver, esto es el músculo, esto es la parte trasera, ¿no? La nalga, el ciático. Ustedes tienen que conocer bien el ciático, ¿no? A qué nivel, por dónde transcurre. Que ustedes aplican la vacuna, ¿no? Este es el glúteo, ¿no? Entonces tienen que tener cuidado, ¿no? Se parte en cuatro, ¿no? En el cuadrante superior externo se pincha, ¿no ves? En esta parte. Porque si tú pinchas en el cuadrante superior eh, interno, entonces tienes más riesgo de pinchar al nervio ciático y abajo también. Entonces le puedes dejar prácticamente, es como que le estuvieras inyectando ahí el medicamento y hace como un cortocircuito, ¿no? Le dejas sin poder mover un miembro inferior. Arterias de la cabeza y el cuello femoral, arteria femoral profunda, la arteria circunfleja femoral media, el hueso de la rótula, ¿no? A nivel de la rodilla, tiene su base, su vértice, rótula, o patela también se llama, ¿no? Se inserta el tendón del cuádriceps y por abajo tiene también otro tendón. La rodilla, los ligamentos de la rodilla, eso también es importante, ¿no? El ligamento cruzado anterior, el cruzado posterior, los ligamentos colaterales, medial y lateral, ¿no? Cuando hay luxación de la rodilla, son los más importantes. Los huesos de la tibia, el peroné, con sus características, ¿no? La tibia, que es más grande, y el peroné siempre es más, es lateral y es más pequeño, ¿no? Con sus inervaciones, inserciones óseas. No todos los músculos se insertan en el hueso. Entonces, los músculos de la pierna, en la región anterior, está el grupo muscular tibial anterior, el extensor largo del dedo gordo, el músculo extensor largo de los dedos, el músculo peroneo anterior. Músculo peroneo lateral largo en la cara externa y el peroneo lateral corto. En la parte posterior está el popliteo, el músculo largo, flexor largo del pie, el músculo tibial posterior, el tríceps sural, ¿no? El gemelo interno, el gemelo externo, el sóleo y el plantar delgado. La parte anterior, posterior con sus gemelos, lateral y las arterias de la pierna, ¿no? La arteria tibial anterior y posterior. Las venas, las afenas y las magna. Circulación arterial, arteria femoral, arteria poplitea, el tibial anterior y el tibial posterior que les decía, la arteria peroneal y la arteria del dorso del pie, ¿no? El dorsal. Y lo mismo con las venas, ¿no? La vena ilíaca externa, la vena femoral, las venas perforantes, la vena safena mayor, la vena safena pequeña, vena tibial anterior, tibial posterior, arco. Han debido escuchar ustedes cuando se produce, sobre todo cuando hay varices, ¿no? Las venas superficiales o las profundas se van ingurgitando y producen un problema de dolor, entumecimiento. Entonces los cardiovasculares entran a hacer safenectomías, ¿no? Les quitan la vena, las venas que están mal. Es el nervio ciático y el cutáneo, ¿no? El ciático es el más grueso. Ya sabemos de dónde sale y de dónde no debemos pinchar. El nervio tibial, ¿no? El nervio peroneo, los huesos del pie, todos son, ¿no? Del tarso.
Son el astrálago, calcáneo, navicular, el primer cuneiforme, segundo cuneiforme, tercer cuneiforme y los cuboides forman parte del tarso, metatarso y las falanges. Estos son los huesitos del pie, del tarso, metatarso y las falanges, medial, proximal, medial, distal. Músculos de la parte superficial del pie, el flexor, el músculo flexor corto de los dedos, el músculo abductor del quinto dedo, los músculos del dorso del pie. Músculos de la planta del pie, el medio, el músculo lumbrical del pie, el músculo cuadrado plantar. En la parte profunda, los interóseos y los plantares, músculos oponentes del dedo meñique del pie, músculos flexores cortos del quinto dedo, músculo abductor del dedo gordo del pie y el músculo flexor corto del dedo del pie. Músculos del dorso, está el músculo extensor corto de los dedos, el músculo extensor corto del dedo gordo. ¿No? Toda esta parte de acá. Músculos del dorso del pie. De la planta del pie, con sus tendones. Los ligamentos y los tendones del pie. Las vainas tendinosas del tobillo, ¿no? A nivel del tobillo. Y la aponeurosis plantar. Todo esto es lo que es la aponeurosis, ¿no? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Entonces, ustedes deciden si me mandan las preguntas. Tenemos el primer parcial el sábado. Entonces, ustedes quieren fecha límite entre compañeros, ¿hasta cuándo? Sí, hasta mañana en la tarde como máximo. Yo les aconsejaría hasta mañana máximo, ¿no? En la tarde, para que yo en la noche ya lo suba, las preguntas, y que puedan estudiar de lunes a viernes para su examen. Sí, doctor. Diga fecha. Sí, estaría bien, doctor. Entonces, está bien hasta el domingo, hasta mañana, 6 de la tarde. Yo lo voy a Sí, subir por la noche para que ustedes ya el lunes ya tengan todas las preguntas y las preguntas para que puedan ustedes estudiar para su examen. sí, doctor, por favor, ponga fecha. Ya. Entonces haremos eso. Ya yo ya tengo las listas de los que han expuesto. Entonces nos vamos a poner horario hasta mañana, 6 de la tarde. ¿Ya? Domingo, 6 de la tarde. 6 de la tarde, fecha límite para presentar las preguntas y las respuestas. Ya por grupos me van a especificar, solo un representante me va a enviar, ¿ya? De los que yo no reciba, entonces a las 6 ya no voy a aceptar más. Ya, 6 de la tarde no hay las preguntas de los que faltan, yo los voy a elaborar. ¿Ya? Y esas preguntas yo no las voy a subir por si acaso. Entonces, quedamos en eso ya, hasta mañana a las 6 de la tarde. Por favor, todas las preguntas y sus respuestas me envían por grupos y yo les envío en la noche. Buenas Doctor, tardes, una un pregunta. besito, doctor. Yo no tengo grupo. Doctor, una preguntita. ¿Y sobre las diapositivas a su WhatsApp? Las diapositivas, súbanlo directamente a plataforma. Las que han subido, los 5 que han expuesto hoy día, súbanlo a plataforma. Y yo voy a subir también las presentaciones que hice. ¿Ya? Y los informes nada más me van a enviar de lo que han expuesto, me envían a mi privado. Elizabeth, ¿no estás en la lista? Buenas No tardes, tengo doctor. grupo yo, doctor. Una pregunta. Los que no expusimos, ¿cuándo vamos a exponer?
¿Estabas desde un principio? Yo estaba, pues, doctor, desde la primera clase, solo que no estaba mi nombre en la nómina, en la lista. Mi nombre es Elizabeth, Shirley Vilcazabalaga y no estoy en ningún grupo para exponer. Shirley. Por favor, doctor. Déjame revisar, estoy revisando, Shirley. Por favor, doctor, gracias. Doctor, un favorcito. Hay la posibilidad de que pueda bajar sus diapositivas también cuanto antes. Si pudiera hacer, por favor. Sí, sí, hasta yo creo que en el transcurso de la tarde lo voy a subir. Gracias. Shirley, Shirley Vilca Doctor, Zabalaga, estás en el sistema, en el aparato digestivo. Ya, doctor, gracias. Aparato digestivo, ¿no? Sí, no estás en el grupo del que tienen porque está ahí publicado o no has revisado. No, no estoy en ese grupo, doctor. Pero estás ahí, Sí, está, si doctor, vas a está. aparato digestivo, estás ahí. Ah, ya, doctor. Gracias. Doctor, una preguntita más. ¿Al próximo sábado va a ser primero el examen o la exposición? ¿Qué quieren ustedes? ¿Primero examen o después Examen, primero Doc, las primero exposiciones? examen. Examen, doctor. Ya, entonces Examen. primero hacemos el examen y después hacemos la exposición rápido y vemos los temas. Ya, entonces estaríamos con esto concluyendo el día de hoy. Nos vemos el próximo sábado. Estudien, mándenme las preguntas hasta mañana a las 6 de la tarde. Ya, porque si no me envían, yo voy a realizar el examen, ¿no? No voy a poder sacar de lo que ustedes no me envíen. Entonces nos vemos el próximo sábado. Bueno, hasta luego, doctor. doctor. Hasta luego, doctor.